Entonces imagínate, la gratitud me empezó a mover. La idea que tenía de Alcohólicos Anónimos, la perspectiva empezó a cambiar, la vida empieza a cambiar, los sentimientos empiezan a ser totalmente bien diferentes a como era anteriormente. Después de estar en conflicto, la guerra empezó a terminar, por fin empezaba a ver el amanecer. Era bien bonito no solamente verlos ahí en Acapulco, güey, sino de alguna manera pues, con tus camaradas que no conocías, que algunos al principio, compañero, pues eran chidos, ¿no? Hoy ya no me hablo con ellos, eso porque alguien tomó su rumbo, abrieron grupos, y etcétera, etcétera. Y pues a veces todos quieren ser el padrino, hijo. Yo sigo siendo dejado. Pero si me preguntan los apadrinos a los putos, güey, nah, pues mira qué verga. Si no me preguntan, a mí me vale 2-3 kilómetros de pura reta y que sigan su camino y que la luz del jefe los ilumine de su realidad y a la verga. Entonces, yo me siento bien contento porque el punto de inspiración hasta hoy ha sido y seguirá siendo, por gracia de Dios. Me emocionó y es mejor abrazarlo porque imagínate estar aquí, compañero, y que no tenga sentido o depender de que se siente la buena o la mala vibra, chingue su madre, güey. Mira, todo lo que es abono, pues con ese creces, con ese se fortalece uno y nacido fuerte y hecho fuerte y seguirá siendo fuerte, güey, ¿no? Porque pues de otra manera la oposición siempre va a estar. Y dicen, por falta de apreciación, te van a querer ridiculizar, decir, este güey está bien idiota, míralo como es. Pues porque si, pues imagínate, escuchan hablar, y luego yo con mi capacidad, y luego con la peculiaridad que tengo, de cómo hablo, güey, no mames, pues se emputan, se enojan, les gana. Y yo siempre he sido cordial, porque pues la guerra ya terminó, hijo. Terminó y empieza otra. No, mejor continuar en el camino donde hay fe, amor y esperanza. No, y estas cosas arden en el pecho y a través del servicio empiezan a despertar en el alma, no solamente como resultado de sentimientos hacia los camaradas, o gente que es la primera vez que ves. Y aún los enemigos los empieza a ver como amigos porque todo el mundo se empieza a transformar, porque Dios hace maravillas. Entonces, en la medida que porque se empezó a alborotar, dentro del alma se empezó a alborotar el interior, o sea, la marea se empezó a poner bien machín, compañeros, se empezó a subir el tono de la emoción, y la ansiedad no me dejaba en paz, ¿no? Y aparecía el temor y la ansiedad bien culero, cabrón, y ¿para dónde me hacía? Y luego les preguntaba y me querían santificar, me querían echar aceite, me querían bautizar, me querían evangelizar, moralizar. Y nada más me decían, haz esto, el otro, pero ¿cómo le hago? ¿Para cómo soy? ¿Para que me funcione? ¿Cómo le hago? Era el único detallazo, ¿no? Nada más. Entonces, ¿qué crees que hiciera, compañero? ¿Que me echara para atrás? Pues no, ¿verdad? No, al contrario. Era agarrar vuelo y como va, era llevar, compañeros, el mensaje de Alcohólicos Anónimos hasta lo más alto, cabrón. Es decir, si llevabas cierto tiempo y con el tiempo empezaste a crecer en entendimiento y eficacia, pues empezaste a encontrar los verdaderos tesoros de Alcohólicos Anónimos y como tal, como fue. Entonces era escalar la montaña mucho más alta y era llevar el estandarte de Alcohólicos Anónimos de tu propio grupo a lo más alto. Que supieran que en ese grupo, cabrón, se está trabajando, que hay acción. Neta. No, pues sí, imagínate. No solamente el mantenimiento de los servicios, para poder de alguna manera hacer, no solamente eco, ruido, sino hacer algo, ¿no? O sea, el accionar, hombres y mujeres, haciendo la tarea, compañeros, los deberes. Dios y la vida nos designaron estos, pues como va, abrir el grupo, barrer y trapear, son cosas necesarias, ¿no? Hacer lo que se tiene que hacer, hoy por hoy. Y yo empiezo a sentir, ¿no? De alguna manera, como todo de alguna manera empieza a alborotarse, cómo se empieza a poner bien intenso, ¿no? Y empezaba
y me empiezo a topar con la realidad, ¿no? El temor de esa especie, compañeros, si me parecía, me superaban, porque eran fuerzas que no podía yo controlar aún, eran fuerzas que realmente me mantenían nulo, o sea, sí era miedo, porque me mantenían nulo, o sea, me paralizaban, no me dejaban ni avanzar, ni retroceder, quietecito. Oh, compañeros, y vivir así pinche infierno empezó a aparecer otra vez, cabrón. Y apareció el pinche sufrimiento, cabrón, la culpabilidad, el remordimiento. Y por andar bien alterado empezar a gritar, ¿no? Y así andar bien ansiosote, compañero, no, o sea, no podía tener quietud. Quisiera lo que quisiera, aunque me pusiera chido. Entonces, ¿qué se necesitaba, güey? De mí para empezar? Tener la voluntad necesaria para poder caminar. Y caminar bien. Entonces empecé, compañeros, a hablar mi verdad. Y empecé a escribir. Empecé a hacer, güey, un análisis de mi propio ser, de mi propia personalidad. Y empecé a ver los puntos fallos. Porque empezó el reconocimiento y no era agradable. Y empezaron a subir las lágrimas, la rabia. Y decía, ¿por qué? Vale, que eso, ¿no? Y volver a revivir uno y otro y otro y otro y otro, ¿no? Y volver a contar las cosas, cabrón, y se me empezó la fuerza. Pero era necesario para ponerse mucho más sobrio. Y una vez que empezaba a hacer mi carta a Santa Claus, ¿no? Me empezaba a poner chido y empezaba a recibir los frutos. La luz empezaba a iluminar mi camino porque empezó a haber claridad en mi mente, en medio del pinche caos y la tempestad empezó a aparecer una claridad, una luz bien chida. Empezaba a comprender por qué estaba ahí, qué estaba haciendo, porque empecé a recibir un beneficio en mi interior en la medida que anotaba lo que era mi propia verdad. Empezaba a ponerme bien, es decir, el programa tenía una sabiduría práctica, cabrón, neta. Entonces, imagínense que de repente, de la nada, compañero, te puse al loco. No, si está cabrón. ¿Y ahora cómo le hago? ¿Para dónde me muevo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Con quién voy? Y empezaba a verse por acá, a ver si podía mi cabecita pozolera. Pero los frutos de ser honesto, y dentro del corazón del programa estaban estos, güey, ¿no? Mira, honestidad absoluta, paz. El fruto paz a tu vida, paz. Te motivas mucho más, güey. Son cosas que se ven en el interior, no son efímeras. Y luego, como había visto a esa persona, güey, empezaba a comprender por qué hacerlo, por qué se metía muy machín. Qué persona que pasaba primero, no a vertir su experiencia. Experiencias de vida es esta y a la verga, güey, ¿no? Y se empezaban a remover cosas en el interior. Y entonces empiezo a experimentar estas cosas. Empiezo a verme relieve. Y la neta, ¿qué es lo que iba yo a hacer? ¿Qué es lo que iba a hacer, no? Específicamente, ¿qué es lo que yo iba a hacer? Entonces, ya cuando se hubo consumado y yo hube terminado durante un tiempo de anotar mi vida, entonces llegó la persona. ¿Quién escoges? Me dijeron. Era necesario escoger a esa persona porque tenerle mental escrito era venir a la parte de la revelación, ¿no? Iba a contar la historia de mi vida a esa persona. Y esa persona ya estaba enterada de mi caso porque había habido cosas muy similares, pues, no es que iguales a las mías, cabrón. Esa persona me inspiró la suficiente confianza y el oreja me inspiraron suficiente confianza a mis padrinos para poder
hablar de lo que me acontecía, hablar de lo que me dolí, a que no me conocía, y estábamos hasta Hidalgo, en el pueblo de Benito Juárez, todavía recuerdo, en el llano, güey, solo, hijo de su pinche madre, ¿no? Chinguero de gente, a madres de gente, y hay gente sufriendo y llorando, güey. Gente que tú los escuchas, te das cuenta cómo hay gente que, o sea, sentir y ver el dolor en un rostro, en las lágrimas, en la voz, cabrón, a veces no es fácil. Y te das cuenta que dices, ay, hijo de su pinche madre, esas, pues te identificas, ese dolor es dolor, cabrón, y dices, su pinche madre, ¿no? Se empieza uno a tambalear un poco, ¿no? Te empiezan a remover las cosas, las emociones también. Entonces, yo estaba ahí y me veía ahí. Entonces, no podía conmigo entrar y no sé, de alguna manera, cómo iban a manejarse esos individuos, pero me dejaban solo un chingo de tiempo. Mucho tiempo me dejaban solo. Me había encabronado, ya me había atrapado el frío, me dormía, me despertaba y esos güeyes no venían, cabrón, ¿no? Neta, se la pasaron así esos güeyes. Hasta que llegó un momento, ahí por ahí de las 3 de la mañana, cabrón, que del día de sábado a domingo, que me dijeron, mira, ya no te vamos a hincar, ya no te vamos a pedir que grites, ni que mientes madres. Simplemente nada más te vamos a leer tus hojas y en el momento que tú sientas algo, no lo dices. Va, órale. Nada más te vamos a pedir que cierres tus ojos, estés sentado con la cobija tápate chido por el frío. Y no mames, cabrón. Que me dice, a ver, ¿qué onda con esto? Qué trueno, cabrón. Y luego, se empecé a sentir. ¿Y qué sientes? Pues feo, ¿por qué? Por esto y esto, ¿y por qué más? Y empecé a hablar de mi verdad y empecé a recordar esas cosas, cabrón. Y hasta el día de hoy me duelen. O sea, me duelen. Porque te recuerdo que hecho era. Lloraba, y empecé a llorar, y a gritar, y a gritar más duro, y de repente empezó la rabia, la impotencia, y a la neta, compañero, le empecé a mentar a su madre, güey, no bien machín. Y así hecho por hecho, de cada hecho que me decían esos güeyes, ¿qué sientes? Compañero, yo no sé cuánto tiempo pasaba. Lo único que sé, cabrón, es que me quedaba sin fuerzas. Y me tenían que levantar del piso. Después de estar sentado en tu sillita, imagínate. Entonces el ego se empezó a nivelar, el orgullo también, y empezó a consumarse esto. Entonces, empecé yo a vivir estas cosas, cabrón, y empecé a poner chido. Y es cuando empezaron, dice, a empezar a recibir los regalos, tal como dice, ¿no? El libro. Y empecé a sentir su presencia bien machín, cabrón, ahí conmigo. Una pinche serenidad bien poca madre, una paz en el alma que se acentuaba y crecía y no mames, cabrón, no está bien verga este pedo, güey. Y ahorita te falta más, decía mi hijo de su madre, ¿no? Y órale, cabrón. Y así, compañero, ¿no? En esa parte. Ya después cuando regresé a casa, medité por un momento y pedí disculpas y perdón a quien tenía que hacerlo y darles un abrazo a quien me nacía de corazón hacerlo, empecé a tener un poco de paz, pero también la pinche emoción me empezó a llover bien intenso y mucho más intenso que antes, cabrón, porque el pinche derrío del alcohol estaba bien sobres, o sea, y el conflicto empezó porque se empezaron a despertar cosas dormidas y en el momento que me empecé a enfrentar a ellas, pues eran fuerzas que a veces me superaban, pues eran fuerzas que siempre me llevan a beber y drogarme y hacer chingadera media, hacer cosas de grande cuando era un niño y me comí el mundo a puñas a lo que tuve y después no te quejes, cabrón. Entonces y entonces empecé a aparecer, ¿no? Los propios efectos y se empezaron a disminuir, pero a medida que hubo práctica de todo, me empecé a centrar, me empecé a nivelar, cabrón, y simplemente nada más tuve que estar dispuesto, o sea,
acepté, admití y estuve ahora dispuesto a dejar que el jefe hiciera su chamba, me entregar el servicio. Y yo estaba programado para estar en una reunión diario e ir a todas por la necesidad enorme que se tenía. Cuando en silencio le decía, mira, mi verdad es esta. Tú tienes todo el poder. Estaría chido que me echaran la mano si pudieras, si quisieras. Porque quiero un carácter. Porque quiero tener fortaleza. Y entonces empecé a conocer la virtud, fuerza indomable para ejecutar la voluntad de Dios. En servicio, compañeros, no encontré otra manera. El servicio todo me lo dio, la junta todo me lo dio, ustedes todo me lo dieron. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecido? Yo en mi pensamiento me grabé, mira, si no los dejas en paz, güey, ya no los chingues. Déjalos vivir. Ya cállate los hijos cuando vas a comer. Es lo mínimo que puedes hacer, porque es lo que se merecen. De ti lo mejor. Pero si tienes un pinche carácter inestable, cabrón, pues aún ingobernable, aún todo torcido, con el proceso de formación, güey, pues ¿a dónde iba a ir? ¿No? Entonces, empecé de esa manera a vivir en mi centro social. Pues es decir, el restablecimiento de las relaciones personales, ¿no? Y mis relaciones personales para con el ser humano empecé a querer que fueran distintas, ¿no? Y tuve la buena voluntad y el deseo sincero de poder, güey, vivir en paz con esa gente, aunque algunos me caían bien en la verga. Para ser sincero. Entonces, nuevamente, compañero, pues diario, en el diario de vivir, pues tuve que empezar a hacer eso. Tuve que empezar a estar más en paz conmigo mismo. Porque por las noches ya tenía el hábito. En las mañanas realizaba mi admisión. Y eran procesos no solamente de admisión de superficiales, sino eran profundos. O sea, eran momentos sublimes en los cuales, cabrón, pues yo me deleitaba. Así. Dime cómo terminaba todo. Salía con la pinche mía y una pinche fuerza acentuada. Entonces era conveniente. Y era la de ay. Y hacer la nivelación de todo, como en el inventario, pero pues con el jefe. Y a veces era necesario escribirlo para que se disipara. Porque solamente así se calmaba la ansiedad. De golpe. Solamente así se disipaba. Entonces, compañeros, empecé a vivir bien diferente. Empecé a vivir en paz. Empecé a estar contento conmigo mismo. Empecé a saber lo que era, compañeros, algo maravilloso que no conocía. Soledad. Pero más que nada, empecé, compañeros, a conocer lo que era la humildad. Empecé, compañeros, a estar en paz con los demás. Empecé a estar en paz conmigo mismo. Surtió efecto la medicina, sí, machín. Entonces, el estar constantemente y no solamente cazando mis propios demonios emocionales, estirparlos y tratar de hacer algo bueno porque la bondad, güey, hiciera su trabajo y operara en mí algo diferente porque estaba re loco, estaba remenso. Entonces, ¿era necesario? Sí. Entonces,
yo empiezo a experimentar estas cosas, empezó a sentir efecto, pues no manches, cabrón. O sea, estuvo poca madre, la verdad. Una sobriedad, un goce íntimo, a través de admitir y corregir. Era algo chido, güey. Entonces, sí, cambiar eran sabios, cabrón, ¿no? Y siempre tener en cuenta que si los demás fallan, cabrón, al final tú tienes que hacer algo. Y si los puedes ayudar, ayúdalos sin importar qué. Y sobres, nada más. Haz lo que tienes que hacer, quítate de mamadas. Eso me resultó. Entonces en las mañanas, compadre, ya tenía ese hábito de platicar, güey, con el jefe de todo mi malestar, cómo me sentía. Empecé a confiar en él, empecé a levantar mi pensamiento, mi sentimiento, y empezó una charla y empezó a convertirse en mi amigo ese señor. Y me empezó a amparar el principio y empecé a estar con él. Y de alguna otra manera me empecé a dar cuenta que todo esto era bueno para mí. Neta.